Y quisimos hacerlo de esa manera porque creo que ella es la protagonista de este mensaje. El hogar que hemos podido construir hasta ahora no hubiese sido posible si ella no hubiese tomado las decisiones que tomó, si no pensara de la manera en que piensa, si no se relaciona con Dios de la manera en que se relaciona. Yo hubiese hecho un desastre de hogar, pero ella vino y puso todo en orden. Dios la usa para hacer su obra y para arreglar mis desórdenes. Así que gracias, mi vida. Dios en mi casa. ¿Sabes? Estaba pensando que en el último momento de nuestras vidas, trasládate al último minuto, al último segundo, y que estés consciente. Hay gente que no tiene la oportunidad de estar consciente en su último minuto de vida. Pero en ese último minuto de vida, nadie piensa en qué va a ser de su casa, qué va a ser de su mesita de noche, qué va a ser de los ahorros que tenía en el banco, qué va a ser de su carro, o las joyas que logró comprar y reunir en vida. Nadie piensa en qué va a pasar con los seguidores de Instagram en el último minuto. Imagínate, ay, ¿y cómo voy a hacer yo y con mis seguidores? ¿Y ahora qué va a pasar con ellos? Nadie se preocupa por eso. Eso no es importante. Aunque toda tu vida te hayas enfocado en construir ese tipo de cosas, en el último minuto, nada de eso pareciera que cuenta realmente. Porque en el último minuto, la mayoría de la gente piensa en dónde pasará su eternidad y qué va a pasar con su familia cuando ellos no estén. Si tuvieses la oportunidad de estar consciente 2 minutos antes de morir, ¿quién te gustaría que estuviese al lado? ¿Y qué le dirías? Una de las cosas más comunes es que la gente piensa en estar bien con Dios. ¿Sabes que tuve la oportunidad de orar por una persona que estaba a punto de morir? Murió quizá 15 o 20 minutos después que oré por esa persona. No murió porque yo oré, no. Ya Dios lo había pedido. El tema es que voy a orar por esta persona y me dice, toda mi vida me consideré ateo. Toda mi vida me consideré ateo. Estuve en contra de creer en Dios. Y yo le digo, ¿y por qué accediste a que viniera a orar por ti? ¿Porque tu familia me llamó? ¿Porque tú querías que un pastor viniese a orar por ti? Y me dijo, porque no me di la oportunidad de saber si Dios era real o no. Yo simplemente asumí que no era real, porque no puede existir tanta maldad si tenemos un Dios todopoderoso y bueno. Pero por si acaso, entonces yo quiero que oren por mí. Yo quiero, si Dios existe, quiero de verdad pasar la eternidad con Él. Por eso digo que es un pensamiento recurrente para el que está en su último momento. Pero creo que ese pensamiento de último momento es porque es realmente importante. Nadie va a hablar en su último minuto de vida de que te aconsejo que no dejes quemar más las caraotas para que tengas una buena vida y una buena familia. Nadie se olvida si mi esposa sabía hacer buenas arepas o les quedaban duras. Eso no importa en ese momento. Tú hablas de lo que realmente es importante cuando estás a punto de partir. Y eso nos muestra que lo realmente importante para la mayoría de la gente es su familia. Si te pregunto, ¿qué es lo más importante para ti? Probablemente tú que tienes a Dios en tu corazón, tú me vas a decir, Dios, mi relación con Dios. Y en tu último minuto, lo quieres pasar con el Señor. Y si te pregunto, ¿y qué es lo segundo más importante? Tú vas a decir, mi familia. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo en eso? Entonces, ya que estamos de acuerdo en eso, si eso es lo más importante antes de morir, ¿por qué no sería lo más importante en vida?
Yo creo que el mayor tesoro que tengo es mi relación con Dios. No hay nada que valga más en mi vida que mi relación con Dios. Y después de eso, como consecuencia de eso, es mi matrimonio con mi esposa y la familia que hemos construido. Todo lo demás pierde importancia ante estas dos cosas. Esos son mis tesoros. Y una de las cosas que más sufre una persona, un hombre creyente, es unirse a una mujer no creyente. Se sufre cuando uno de los dos no tiene un corazón abierto para Dios. Y ustedes y nosotros lo hemos experimentado. Cuando nuestra familia no cree en Dios, cierto que duele en el alma, duele en el corazón. Uno lo sufre cuando ellos no se acercan de forma genuina a Dios. Mi esposa tuvo la virtud de que toda su familia se convirtió al Señor al mismo tiempo. Tu papá, tu mamá, ¿cierto? Todos tus hermanos, todos llegaron uno detrás de otro. Pero no fue que pasaran 5 años y luchando porque ya eran creyentes. Año y medio, 2 años. ¿Cómo fue? No me sé tu historia. Ilústranos. La primera que llegó a la iglesia fue mi mamá. Ajá. Nosotros, por obligación de mi mamá, asistíamos, pero no habíamos tenido un encuentro con Dios. Mi papá no quería nada con Dios, no quería asistir a la iglesia. Él se negaba rotundamente a ir a la iglesia, pero respetaba a Dios porque decía que él creía en Dios, pero no quería ir a la iglesia. Entonces, mi mamá fue perseverando en asistir a la iglesia, ella fue buscando, sirviendo a Dios y nosotros acompañando a mi mamá. En ese proceso de acompañar a mi mamá, cada una fue teniendo un encuentro con Dios, pero no fue cuestión de 1 año y medio aproximadamente que mi papá decide empezar a asistir a la iglesia. Y fue muy poco lo que asistió a la iglesia antes de ir a su primer encuentro. Él asistió, si mal no recuerdo, fue como un par de veces a los domingos, las reuniones de los domingos, e inmediatamente se fue a un retiro o encuentro, como le llamamos nosotros, y allí, después de ese encuentro, fue que él pues no volvió atrás, empezó a congregarse y a buscar de Dios, todos juntos como familia. Claro, cuando una mujer como tu mamá, por ejemplo, conoce al Señor y se da cuenta de la condición que pudiera tener, de la buena condición que pudiese gozar, comienza a sufrir por no tenerla, al mismo tiempo que va creciendo la esperanza. Porque una mujer creyente que tiene un esposo que no se acerca a Dios de forma genuina, sufre. Es una carga muy pesada tener a una familia que quieres construir, pero no se puede construir a menos que Dios tome su lugar. Y de eso es justamente lo que hoy queremos hablar. ¿Cómo podemos hacer para pasar de ser una familia a una familia en Dios? ¿Y cuál es realmente la diferencia? ¿Qué diferencias hay? ¿Qué beneficios hay? Porque la compatibilidad en la fe dentro de la casa es un tesoro. Cuando una pareja, mi esposa y yo, somos compatibles en nuestra fe, en nuestras creencias, también somos compatibles en nuestros principios, porque lo que yo creo rige la forma en que me comporto. Rige la forma en que pienso, rige la forma en que hablo, rige la forma en que me proyecto hacia el futuro, establece los principios que yo aplico. Y si yo tengo una fe distinta a la de ella, voy a tener principios diferentes. Por ejemplo, ayer estábamos viendo una serie que estábamos viendo. Y el hombre enamorado de su esposa, un amor extremo, pero en medio de su amor extremo le dice a su esposa que no se preocupe por esas mujeres que él tiene aparte, porque ella sabe que ella es la primera y es la única que realmente importa. Las demás son simplemente un pasatiempo.
¿Cuántas mujeres están de acuerdo con este? No, el Señor reprenda el nada. Entonces, él intenta convencer a su esposa de que ella es la que de verdad importa, que tú eres a la mujer que yo realmente amo. Y él está convencido y tiene una postura que está definida por su creencia. Él cree que no importa la infidelidad siempre y cuando en su corazón ella sea la más importante. Ella, por el contrario, tenía otro concepto, cree en el amor exclusivo. Amar es estar con una sola persona, desear a una sola persona, mirar, tocar y entregarse a una sola persona. Ese es un principio. Ahora, cuando tenemos la misma fe, compartimos los mismos principios, aunque no seamos iguales exactamente. Y eso trae bendición al hogar. Algunos van a decir, no, yo estoy raspado porque mi esposa no quiere buscar a Dios. O las mujeres dicen, no, yo estoy raspada porque mi esposo no quiere buscar a Dios. La idea es que hoy tú puedas salir de aquí con algunas claves que te van a ayudar a tener no solamente una vida en Dios, sino un hogar en Dios. ¿Cuántos quieren esas claves? Y por eso quería que mi esposa participara de esto. Ella es la reina de las claves. Bueno, realmente damos gracias a Dios porque el hogar que hemos podido construir en estos años no es el resultado de nuestra bondad ni de nuestro esfuerzo humano. No hay recursos físicos que podamos atribuirle el bienestar de nuestro hogar. Sencillamente es el fruto y el milagro de la gracia de Dios en nosotros. Les mentiríamos si es porque ninguno de nosotros se equivoca. Aunque mi esposo habla muy lindo acerca de mí, él también conoce mis errores. Él conoce cuánto me equivoco, cuánto fallo, cuántos defectos tengo. Sin embargo, él elige delante de ustedes decir lo mejor de mí. Pero él también conoce lo peor de mí. Al igual que yo también acerca de él. Pero nosotros elegimos esa mejor parte porque Dios nos ha enseñado a ver lo precioso gracias a que Él está en el centro de nuestro hogar. Si no fuese así, si no fuese por su gracia, si no fuese porque Dios un día llegó a nuestras vidas, créame que el futuro nuestro sería como cualquier otro matrimonio que quizás usted ha visto, que inicia muy bien, pero que al final se fractura. Fuésemos iguales, pero hoy nosotros creemos que así como Dios un día nos unió y nos ha permitido en todos estos años experimentar su gracia, su amor a través de nuestro matrimonio, de nuestra familia, de la misma manera Dios lo hará contigo y con tu casa, con tu matrimonio, con tus hijos y con tu hogar. Entonces no se trata de lo bueno que nosotros seamos, porque a veces pensamos y decimos, no, eso se trata, el éxito del matrimonio se trata de casarme con una persona que cumpla con todas mis expectativas, o que sea una persona que no tenga errores, que sea una persona perfecta, que sea una persona que sepa hablar, que me sepa tratar, que me sepa demostrar su amor. Pero la verdad es que todos nosotros erramos, absolutamente todos nos equivocamos. No hay alguien bajo este techo que diga yo no tengo errores en mi vida, porque todos fallamos. Sin embargo, todos también tenemos la capacidad de elegir. Y por eso hemos llamado este mensaje Dios en mi casa. Porque Dios en mi casa, diga Dios en mi casa. Dios en mi casa. El que usted diga eso quiere decir que usted voluntariamente le está dando la bienvenida a Dios a su casa. Dios no se le va a meter a su casa como se mete un ladrón. No se va a meter por la ventana, ni se va a meter por la puerta de atrás en el hogar. Cuando yo digo Dios en mi casa, es porque yo me estoy levantando a decir,
¿sabes qué, Dios? Yo te abro la puerta principal de mi casa para que tú vengas a morar en ella. Somos una familia imperfecta, somos un hombre y una mujer que tiene debilidades, somos personas que tienen fallas, que nos cuesta ver al otro quizá como tú nos ves a nosotros mismos, pero aún así yo quiero darte la bienvenida y las llaves de mi hogar. Quiero que seas tú parte de esta casa. Y cuando usted recibe a alguien en su casa, un invitado o una persona que va a vivir con usted, ¿qué es lo primero que uno hace? A ver, alistarlo todo, prepararlo absolutamente todo. Usted quiere dar su mejor impresión, usted quiere acomodar para que todo se vea limpio, pero no solamente eso, usted quiere hacer un lugar para esa persona, porque no va a dormir en cualquier sitio. Si para usted es una persona importante, usted a veces hasta se incomoda un poco para poder darle un lugar a esa persona que está entrando a su casa. De la misma manera es cuando nosotros decidimos llevar a Jesús a nuestra casa. Y esto fue lo que hizo un hombre llamado Obed-Edom. Segunda de Samuel, en el libro de Segunda de Samuel, capítulo 6, versículo 11 al 12, dice: y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-Edom Geteo 3 meses, y dice la Biblia, y bendijo Jehová a Obed-Edom y a toda su casa. Fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-Edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Aquí da la razón porque todo lo que tenía Obed-Edom y toda su casa que había prosperado, ¿a qué se debía esa prosperidad y ese éxito en la casa de este hombre? Y dice que es porque él llevó el arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios a la casa de Obed-Edom. Y fíjense que este hombre llamado Obed, vamos a decirle Obed, vamos a llamarlo Obed, nada más. Por su primer nombre. Vamos a llamarlo por el primer nombre. Cuando David decide ir a la casa de Obed-Edom a llevar el arca, este hombre preparó ese lugar especial para Dios. Porque el arca en ese tiempo representaba la presencia de Dios. En ese espacio, en ese símbolo que era algo parecido a una caja, allí adentro habitaba la presencia de Dios. Y este hombre le dicen: ¿sabes? Vamos a llevar el arca de Dios a tu casa. Entonces él lo primero que hizo fue acomodarlo todo dentro de su casa. Él preparó un lugar para que el arca de Dios pudiese estar. Por consecuencia, todo fue bendecido. Su familia fue bendecida, su matrimonio fue bendecido, sus hijos fueron bendecidos y todo en la casa de este hombre empezó a prosperar. Todo empezó a florecer porque él decidió darle el lugar que le corresponde a Jesús. Entonces, si vemos un poco la historia, momentos antes, cuando estaban trasladando el arca de Dios, que es la presencia de Dios, la estaban trasladando, la habían recuperado, el pueblo venía feliz, pero hubo un hombre llamado Usa. Aquí hay puros tics para nombres. Si estás embarazada o si quieres tener un hijo, Obed-Edom, Usa también. Entonces, Usa con Z, no de USA. Pero usted se pone creativo y le pone una S quizá. No está mal. Entonces, este hombre momentos antes, cuando estaban trasladando el arca de Dios, Usa se atrevió a tocar el arca de Dios. Pero él no tuvo el mismo futuro que tuvo Obed-Edom. Porque lo mismo que bendijo a Obed-Edom fue lo mismo que terminó
quitándole la vida a Usa, que era el arca de Dios. Ellos ambos tuvieron el arca de Dios cerca. Pero ¿por qué a uno lo mató y a otro lo bendijo? Y ahí está la pregunta. Sí. Porque uno trató la presencia de Dios con ligereza. Uno no supo tratar la presencia de Dios ni darle la importancia que ésta merecía. La trató como cualquier cosa y creyó que con esa actitud podía recibir la bendición. Por eso terminó perdiendo su propia vida. Pero cuando llevan el arca a la casa de Obed-Edom, vemos que el resultado fue otro. Y es que Dios aprecia y bendice cuando nosotros de manera voluntaria aprendemos a darle su lugar en medio de nuestro hogar. No tratamos a Dios con ligereza. No tratamos a Dios como si fuese solamente un amuleto, como que es lo que nos trae la bendición nada más. No, Dios es Dios. Y cuando nosotros le damos un lugar en nuestra casa, eso quiere decir que le damos un lugar en nuestras conversaciones. Eso quiere decir que le damos un lugar en nuestra mente, en nuestro pensamiento. Eso quiere decir que le damos su lugar al momento de tratarnos y de resolver nuestros conflictos. Eso quiere decir que le damos un lugar en nuestra forma de tratar a nuestros hijos. No podemos tratarlos igual cuando sabemos que la presencia de Dios está en nuestra casa. Y a veces usted piensa y dice, pero aquí no está nadie que me pueda ver, ni que me pueda juzgar. Aquí no está mi líder, aquí no está un pastor, aquí no hay nadie y por eso yo aquí grito, insulto, maldigo y digo cualquier cosa. En la iglesia me sé comportar y no pareciera que yo fuese brava, pero cuando me ven en mi casa, mis hijos dicen, mamá, tú eres la misma que estaba en la iglesia. Y empezamos a hacer una cosa adentro y otra cosa afuera. Pero cuando tú eres consciente de que tienes la presencia de Dios en tu casa, tú aprendes a tratar como se merece la presencia de Dios. Y empiezas a darle lugar en todas las cosas que haces, que dices, en tu comportamiento, en tu forma de pensar. No se trata de vivir una religión, de ir un día a la iglesia, de ir un día a una célula, de decir que yo creo en Dios. No, se trata de que si Dios va a venir a mi casa y yo lo estoy invitando, yo tengo que hacer un lugar especial para que Él pueda bendecir mi matrimonio, pueda bendecir mi vida, pueda bendecir mis hijos. Yo necesito tratar a Dios como Él se merece. Un día mi esposo, estábamos de novios y él me dice, hay algo clave en nuestra relación. Porque algo que nos bendijo mucho fue nosotros establecer principios antes del matrimonio. Y dijimos, esto es lo que va a regir nuestra vida. La palabra de Dios y los principios que vamos a establecer. Y tomamos un cuaderno, recuerdo, y ahí empezamos a anotar los principios como si fuesen normas o reglas de vida para nosotros. Y entre esas normas o principios que establecimos fue que mi esposo dijo, el éxito de nuestra relación va a ir o va a corresponder al éxito que tengamos en nuestra relación personal con Dios. Si tú descuidas tu relación con Dios, nuestra relación amorosa se va a ver afectada. Si yo descuido mi relación con Dios, nuestra relación amorosa se va a ver afectada. Entonces a los dos nos conviene tener una relación con Dios. Y eso fue un compromiso que asumimos porque es una de las maneras de darle lugar a Dios en nuestra casa. Tal vez aquí haya mujeres que no tienen a sus esposos, o que tal vez son madres solteras, o que tal vez está el esposo pero la esposa no está todavía. Pero Dios te ha escogido a ti para que tú, con esa autoridad que tienes en tu casa, así como tú tienes las llaves de tu casa, así tú tienes la autoridad también de decirle, sabes Jesús, ahora tú también puedes entrar a mi casa
y permanecer en ella. No importa cómo esté tu hogar. Si tú hoy quieres, puedes hacerle un lugar a Dios en tu vida y en tu casa. Entonces lo primero es tener una relación real con Dios, que era lo que Usa no tenía, pero Obed sí tenía. De hecho, los judíos son marcados, su naturaleza es marcada por el nombre que les colocan. Y el nombre de Obed Edom significa el que adora a Dios o el que sirve a Dios. Entonces podemos ver cómo Obed era un hombre de Dios. No solamente era un hombre, sino que era un hombre de Dios, como dice Timoteo, primera de Timoteo capítulo 6 verso 11. Mas tú, oh hombre de Dios. Y esa es la clave, que mientras Usa no lo era, Obed Edom sí era un hombre de Dios y tenía una relación firme con el Señor. Por eso, cuando recibe la presencia, cuando recibe el arca de Dios, el resultado es distinto. Lo segundo es que Obed daba un testimonio sólido de buena conducta. Si nosotros queremos construir un hogar en Dios, necesitamos el creyente, el que ya tiene fe, el que ya inició su relación con Dios, debe mostrar un testimonio sólido de buena conducta. Cuando nuestro testimonio ilumina a los demás, los que no creen por la palabra, dice la Escritura, creerán por las obras. Cuando nuestra vida muestra a Jesús, nuestro mensaje vienen a ser nuestras decisiones, la forma en que tratamos al otro, la forma en que vemos la vida, la forma en que reaccionamos a las distintas situaciones, la forma en que resolvemos los conflictos, la forma en que nos comunicamos. Cuando nuestra conducta comienza a mostrar a Jesús, las demás personas en nuestro hogar no van a necesitar que los convenzamos con nuestras palabras. Nuestra propia conducta y nuestros resultados van a seducir el corazón de nuestra familia para acercarse a Dios. Yo recuerdo cuando en una oportunidad, y creo que lo he contado antes, llegué de la iglesia, no nos habíamos casado, quizá tenía 1 año o 2 de haber conocido al Señor. Tenía un poco menos de 1 año. Y yo recuerdo que abro la puerta de uno de los cuartos de mi casa y está mi mamá sentada con los ojos llorosos y está leyendo algo que lo suelta cuando yo abro la puerta. Vi que voló algo y no sabía qué era. Entonces mi mamá se levanta, no iba a la iglesia todavía, ella no había tenido esa experiencia con Dios que yo había tenido en la iglesia. Entonces se levanta y se seca rapidito y disimula que nada pasó, pero uno se da cuenta. Pero yo, por ser prudente, no digo nada. Cuando yo entro al cuarto y veo a ver qué fue lo que se cayó, era un Nuevo Testamento de los azulitos, de los gedeones, ¿saben? Esos que cada uno tal vez tiene en la casa. Y ella estaba leyendo ese Nuevo Testamento y ella estaba llorando. Ella no me dijo nada. Sin embargo, pocos días después, cuando llega el domingo y la hora de arreglarnos para ir a la reunión, mi mamá me dice, yo quiero ir a esa iglesia donde tú vas, porque yo quiero tener la paz que tú tienes. Y eso para mí fue muy gratificante, una alegría inmensa, porque yo estaba orando por la fe y la conversión de mi familia. Pero lo que me llama la atención es que mi mamá no dijo, no, sí, yo quiero ir a la iglesia porque me convenciste con lo que me dijiste. Yo quiero ir a la iglesia porque esa historia bíblica que me contaste me fascinó. No tiene nada que ver con lo que yo le había dicho de Dios, sino lo que Dios había hecho en mi corazón. La paz que Él me había dado, porque estábamos atravesando las mismas situaciones como familia. Sin embargo, yo reaccionaba diferente. Entonces puedo decir que la conducta es vital para que tu casa te siga en el camino de la fe. Obed recibió el arca de Dios en su casa
y su casa siguió los pasos de Obed. Su casa fue bendecida. Su casa disfrutó a Dios. Su casa entera, su familia fue prosperada porque la conducta de Obed hizo que su familia pudiese seguir sus pasos. Entonces, lo primero, si queremos construir un hogar en Dios, es tener una relación sólida con Dios, porque nadie te va a seguir a un lugar donde tú no has ido antes. Y en segundo lugar, dar un testimonio sólido de que Dios está contigo. Cuando tu testimonio habla por ti, no necesitas convencer a la gente. El Espíritu Santo habla a través de nuestras acciones. Así es, y por eso uno de los principios para darle la bienvenida a Dios en nuestra casa y que Dios se quede a vivir allí, es que establezcamos hábitos espirituales en el hogar. Y de eso tú sabes. Y algo que entendemos por hábitos es que significa, no son sinónimo de un esfuerzo que tú tratas de hacer diariamente y mantenerte en ese mismo esfuerzo durante un tiempo prolongado para buscar un resultado en específico. Pero cuando hablamos de hábitos espirituales, no podemos asumir que los hábitos espirituales son el fruto de nuestro esfuerzo natural y humano. Hay que cambiar los hábitos espirituales de mi casa. Yo voy a empezar a asumir rutinas, disciplinas, y llega un punto donde empiezas, pero al tiempo desfalleces. Al tiempo renuncias. Al tiempo lo sueltas, sueltas la Biblia, sueltas la oración, dejas de congregarte y dices, no, esta vida es muy cansada. Y es porque los hábitos en Dios no son el resultado de nuestro esfuerzo. No es cuán excelentes somos nosotros como personas, cuánto esfuerzo le invertimos a las cosas, que es lo que nos ayuda a tener buenos hábitos. El resultado de que un hombre y una mujer de Dios tengan buenos hábitos espirituales y en cada una de las áreas es que nosotros tengamos un cambio de naturaleza, que seamos personas nuevas. Como dice la Biblia, todas las cosas viejas pasaron. He aquí, yo hago todas las cosas nuevas. Dios no puede entrar a tu hogar y que tú empieces a practicar principios y hábitos diferentes sin que tú seas una nueva persona antes. Tú necesitas tener un cambio en tu identidad. Porque así como decía mi esposo, los nombres marcan una naturaleza. Los nombres describen qué tipo de cosa representan o qué tipo de persona representan. Cuando usted habla de un centro, por ejemplo, recuerdo que estábamos en Valencia y preguntamos en qué lugar puedo resolver este problema, porque queríamos acomodar algo de la tablet de Mati, de mi hijo, y nos dicen, tienes que dirigirte a este lugar, porque este lugar, y nos dan el nombre del centro comercial, todo lo que hay allí, todo es relacionado con tecnología. En ese lugar vas a encontrar todo lo que tú necesitas. Pero cuando usted escucha el nombre del lugar, usted dice, es cierto, el nombre habla de lo que allí venden y de lo que ahí se hace. Entonces, los nombres marcan la naturaleza de algo. Asimismo, fue con un hombre llamado Jacob. Él toda su vida llevó en su naturaleza la marca de ser usurpador, que es lo que significa el nombre Jacob. Él toda su vida intentó ganar la bendición bajo su propio esfuerzo. Él toda su vida luchó por tener la primogenitura. Él toda su vida quiso de alguna manera esforzarse para que las cosas le salieran bien. Pero su naturaleza, por el nombre que él llevaba,
era que él es un usurpador. Y por eso no había manera, aunque él se esforzaba, aunque él decidía hacer las cosas bien, que en su vida de verdad reposara la bendición. Había algo, aunque después, no quiero ahondar en esta historia porque no es el centro, pero él llegó a un punto donde su padre lo bendijo. Pero después de haberlo bendecido, él siguió luchando con eso. Aunque ya tenía la bendición, su naturaleza lo perseguía donde quiera que él iba. El ser usurpador era una marca que él llevaba en la frente y no podía quitársela hasta que tuvo un encuentro con Dios. Y lo primero que Dios le da al tener ese encuentro, después de luchas, después de horas de estar allí diciendo, yo no me muevo de aquí hasta que tú no me bendigas. En otras palabras, era Jacob diciendo, hasta que tú no me cambies mi identidad, hasta que tú no me cambies mi naturaleza. Toda mi vida he sido un fracasado. Toda mi vida he llevado una marca que dice que no me van a salir las cosas bien. Mi marca es la enfermedad, mi marca es el divorcio, mi marca es la maldición en las finanzas, mi marca es la ruina, mi marca es la violencia, es el abuso. No sé cuál sea tu marca, lo que has cargado en tu hogar. Pero hoy Dios te dice, yo quiero para traer nuevos hábitos, traer un cambio de naturaleza a tu vida. Que ya Patricia no sea Patricia la antes de conocer a Cristo, sino que ahora seas una nueva persona, una nueva criatura. Que ya Jesús no sea el mismo que era, ni con los hábitos que tenía antes de conocer a Cristo, sino que ahora tú tengas una nueva naturaleza porque has tenido un encuentro con Dios. Y esto fue lo que pasó con Jacob. Jacob se cansó y dijo, ya yo me cansé de ser el suplantador, de ser el usurpador, de ser el que siempre le están costando las cosas para poder ser bendecido. Ya me harté, dijo Jacob, de querer tener hábitos en mi vida que me funcionen, pero al final termino soltando, porque es que tengo una marca en mi vida. Y él tuvo un encuentro con el ángel del Señor. Y dice la Biblia que él luchó toda la noche. Pero él le dijo, no, tú no te me vas. Hasta que no me cambies el nombre, hasta que no me cambies mi identidad, hasta que no me bendigas, yo no te dejo ir. ¿Y saben qué es luchar con Dios? Eso es tener un corazón que ya está cansado de hacer las cosas por su propia cuenta. Es un corazón que ya está harto de ver las mismas cosas en su casa, en su carácter, en nuestro carácter, en nuestra manera de pensar. Debe llegar un punto en nosotros que digamos y seamos conscientes, ya no podemos más solos. Y eso fue lo que pasó con este hombre llamado Jacob. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Ya no te llamarás más Jacob, ya no serás más un usurpador, ya no serás más el que lucha solo, ahora serás Israel, ahora serás Israel. Y Israel, su significado es el que prevalece con Dios. El significado del nombre Israel es amado por Dios, por eso este es el nombre que lleva el pueblo de Dios, Entonces fíjense cómo Dios hace cuando cambia nuestra naturaleza. Sí. Los hábitos no pueden ser siempre un sacrificio doloroso en nuestra vida. Para que una práctica se convierta en un hábito, debe haber un cambio de naturaleza, es decir, un cambio en nuestra identidad. De lo contrario, no será sostenible con el tiempo. De lo contrario, no podrás mantener la presencia de Dios en tu casa, aunque quieras. Te vas a cansar, no es una vida sostenible. No es lo mismo, decía mi esposo, obligarte a hacer ejercicio todos los días por 20 años que convertirte en una persona deportista. Y yo visualizo algún día ser una persona deportista, porque yo le digo, amor, todos los días que voy al gimnasio, te obligas. Me obligo. Voy con sueño, o voy como que, ay, no me gusta la música,
O no me Quisiera gusta. estar en un café tomándote una torta, comiéndote un... Exactamente, me cuesta. Esto me cuesta, pero mi esposo me dice, pero ¿sabes qué? En unos años ya no te va a costar, eso lo vas a disfrutar. Y él empezó a decirme esto porque ustedes, si han escuchado su testimonio, él ha sido deportista desde niño. Y él me ha tenido paciencia a mí, porque yo, por el contrario, antideportista totalmente. Pero él empezó poco a poco a motivarme. Una y otra vez yo soltaba el ejercicio, volvía, soltaba, volvía. Yo creo que hoy, mi amor, puedo decir que has tenido éxito en tu trabajo, porque entre soltar y volver, yo he decidido cambiar mi mentalidad y decir, yo soy una persona disciplinada. Así como lo puedo hacer con el Señor, así también lo puedo hacer con el templo que Dios me ha dado en esta tierra. Y yo me voy a esforzar y ya voy con un poco más de alegría, no le voy a mentir, diciendo que voy feliz y que... Pero cuando dejo de ir, le digo, me hace falta. O sea, a este punto hemos llegado, esto es casi un milagro. Para mí es casi un milagro. Porque anteriormente mi esposo me pagaba las mensualidades del gimnasio y yo iba 2 veces. Y no iba más. Porque yo decía, yo no nací para esto. Hasta que hubo un cambio en mí. Y eso me hizo percibir las cosas de una manera diferente. Y lo mismo es con los hábitos espirituales. O sea, no es que tú dices, bueno, por los siguientes 30 años voy a ser una persona de oración y voy a orar de manera prolongada, intensa, y comienzas a hacerlo obligándote, ¿no? Llega un punto donde siempre es obligación y ya no lo quieres hacer más, a menos que te concibas como una persona de oración. Hay un libro que se llama Hábitos Atómicos y básicamente dice que no funciona si siempre te estás obligando a hacer algo que no quieres hacer. Al principio tiene que ser así, pero debe llegar el punto donde tienes un cambio de identidad y te concibes como una persona cuyo hábito que estás tratando de construir es propio de tu identidad. Por ejemplo, un hábito espiritual, leer la escritura, estudiar la palabra. Y tú dices, pero es que yo en mi vida he leído, no me gusta leer, me da sueño, me aburro leyendo. Y tal vez comienzas obligándote a leer. Tú dices, yo soy más de podcast. Y tal vez te cansas leyendo. Pero la salida no es obligarte a leer siempre durante muchos años. No puedes sostenerlo, a menos que concibas que ahora eres una persona a la que le gusta instruirse, estudiar y crecer. Cuando ese cambio de identidad, cuando ese cambio de naturaleza ocurre, ya no puedes soltar el hábito porque forma parte de ti. No se trata de que te estés obligando a hacer algo que sabes que es correcto. Debes concebirte como una persona que hace lo correcto porque eres una persona correcta. Y de eso también se trata la Biblia cuando dice que somos nueva criatura. Y la palabra criatura quiere decir creado. Nosotros fuimos creados físicamente. Tenemos un alma, un espíritu y un cuerpo. Pero cuando nacemos en Cristo, somos nueva criatura. Y si eras ladrón antes de Cristo, ahora que eres una nueva criatura, creado, dice la Escritura, según Dios para buenas obras, entonces esa vieja naturaleza de pecado ya no puede habitar. Es que yo soy muy mujeriego y por eso no puedo seguir a Dios. Hasta que no haya un cambio de naturaleza, no van a cambiar tus hábitos, o por lo menos no vas a poder sostenerlos en el tiempo. Entonces, ese cambio de naturaleza es vital para construir un hogar en Dios. Cuando yo sé que soy un hombre de Dios y que mi hogar es un hogar de Dios, yo no puedo dejar lo que es de Dios para volver a ser solamente un hogar común. Yo tuve un cambio de naturaleza en mi matrimonio. Y
Yo era una persona que mi esposo, él me llegó a preguntar un día, pero de verdad, ¿tú por qué no me abrazas? Es que tú no me amas, me dijo. Y yo quiero vivir abrazado todo el día. Y él le gusta que yo esté abrazada con él todo el día. Y créanme que eso que a mí me impedía ser más cariñosa con él era la timidez. Me daba una pena y una vergüenza, y mi marca era la vergüenza y era la timidez y era la pena. A mi propio esposo le tenía. Entonces imagínense, si así era en el matrimonio, imagínense en el noviazgo. Yo le dije, no, mamita, con confianza, venga. Y ahí tratamos ese espíritu. Y un día en oración, estábamos orando juntos y Dios me da una palabra y me dice, ya no serás más Patricia, si pudiésemos como contarlo de la manera en que lo hizo con Jacob. Ya no serás más Patricia, ahora tu nombre va a ser, y no se vaya a reír, pero a mí me dio risa en el momento, me dice, va a ser Gedeón. Y yo ya va, si lo ponemos en mujer, Gedeona. Gedeonda, no. Ese nombre es muy feo. Pero cuando voy a la historia de Gedeón, Gedeón fue un hombre que vivía temeroso en una cueva. Un hombre que trabajaba, pero con el temor a que le quitaran y le robaran lo que era de él. Él iba al campo, buscaba lo que tenía que buscar y luego se venía a la cueva otra vez y se escondía. Él vivía con un temor impresionante todos los días de su vida. Él se había acostumbrado a tanto al temor que ya era parte de él, de su conducta, de su pensamiento. Él estaba alerta de que no vinieran los enemigos, porque si venían, hasta el fruto lo dejaba y salía corriendo. Pero un día él tuvo un encuentro con Dios y el Señor le dice, Gedeón, varón esforzado y valiente. En ese momento, Gedeón, yo me imagino que dijo, ¿con quién será eso? Pero estoy solamente yo aquí en este lugar. Y ¿sabes qué? Dios es experto en hacer eso, nuestro cambio de naturaleza, porque Dios sí ve las cosas que Él puso en nosotros, pero nuestra naturaleza caída nos ha llevado a pensar y a creer cosas que no son acerca de nosotros mismos y de nuestras familias. Yo me creía que era parte de mi personalidad, que era parte de mi forma de ser. Y le estaba quitando todos los abrazos a mi esposo por una pena que no sabía ni de dónde venía. Nos estaba afectando nuestra relación. Nos estaba afectando nuestro trato. Pero un día yo dije, ya yo no voy a ser más Patricia, ahora soy Gedeona. Pero después esos abrazos yo le dije que tenía que venir con retroactivo, porque me debía muchos. Entonces, hay que pagarlos bien. Yo le dije a Dios, gracias porque tú me cambiaste mi naturaleza. No es que no luche con ciertas cosas, pero cuando yo recuerdo que Gedeón era un hombre valiente y que Dios me dijo, tú serás como Gedeón, entonces yo digo, entonces yo voy a ser valiente y voy a asumir que tú estás conmigo y que tú me ves diferente. Entonces Dios te ve diferente. Dios te ve valiente, Dios te ve esforzado, Dios te ve sano, Dios te ve santo, Dios te ve capaz porque eres su hijo y esa es tu identidad. Ya no eres igual, ahora eres hijo de Dios, eres una hija de Dios. Y eso no depende de cómo haya sido nuestro pasado. Eso no depende del concepto que otras personas tengan de nosotros. La autopercepción debe cambiar a cómo Dios nos percibe para que podamos consolidar la identidad que tenemos
como hijos de Dios. Porque muchos de nosotros nos dejamos arrastrar por cómo éramos antes, así como está diciendo mi esposa, pero también por cómo la gente nos percibe, como si tuviésemos que cumplir con los estándares de este mundo y con las expectativas que la gente tiene de nosotros. Pero nosotros tenemos una identidad que tal vez ni siquiera hemos descubierto y que necesitamos aprenderla, adoptarla, asumirla, vivirla. Porque cuando llegamos a Dios no sabemos lo que somos en Dios. Sabemos lo que éramos sin Dios, pero no sabemos lo que somos en Dios. Y lo vamos descubriendo en la medida en que vamos conociendo al Señor. Pedro siempre fue destinado a ser Pedro, una roca firme, y no Simón, una caña frágil. Pero cuando Pedro, el apóstol, supo que no era Simón lo que había sido durante toda su vida, que él era Pedro, cuando conoció a Jesús, y Jesús le dijo, yo te digo a ti, que tú eres Pedro. Hubo un cambio de naturaleza en Pedro. Y la gente esperaba que él siguiera siendo Simón. Pero no podía. Ya él había descubierto su nueva identidad. Ya su autopercepción había cambiado. Ya su naturaleza había cambiado. Por eso se comportaba diferente, hablaba diferente, decidía diferente y sus resultados eran diferentes. Si queremos consolidar hábitos espirituales en nuestro hogar que construyan nuestra casa para el Señor, debemos entender y aceptar nuestra nueva naturaleza. No eres lo que has creído que eras sin Dios y no eres lo que otros dicen que eres. Eres lo que la Biblia dice que eres y lograrás lo que la Biblia dice que harás. Ese es tu destino. Y hay una cuarta cosa que podemos hacer, aparte de nuestra relación con Dios, aparte de, hablamos acerca de dar un buen testimonio y de cambiar nuestra naturaleza o establecer hábitos espirituales. Hay algo importante también que debemos tomar en cuenta, y es que es necesario conversar sobre la importancia de la fe y cómo afecta a cada persona en la familia. Mi esposa les contaba cómo cuando de novios nosotros hablamos lo que queríamos lograr como hogar, el tipo de relación que queríamos construir y nuestras bases espirituales. Porque cuando no somos compatibles, decía al principio, espiritualmente y en la fe, cada uno va a tomar su propio camino. Cada uno va a caminar en una dirección distinta y va a ser muy, pero muy complicado caminar juntos, porque dice la Escritura que dos no pueden caminar juntos si no están de acuerdo. Entonces es vital poder conversar acerca de nuestra fe. Por ejemplo, yo como hombre, expresarle a mi esposa lo importante que es para mí su fe y lo importante que es para mí mi fe en Dios, y que la otra persona también pueda hablar acerca de sus aspiraciones en su vida espiritual, si las tiene o no. Que podamos expresarle a nuestra familia cuánto peso tiene el hecho de que ellos crean en Dios o no crean en Dios. El hecho de que respeten nuestra fe o no la respeten. El hecho de que valoren nuestros principios o no los valoren. Cuando podemos tener esas conversaciones, podemos comenzar a sanar y llegar a acuerdos en nuestra construcción espiritual del hogar. Nuestras conversaciones fueron así desde el día en que nos conocimos. Nos hemos equivocado, hemos enfrentado crisis, hemos tenido dificultades como matrimonio y como familia, muchísimas, pero nuestros principios no cambiaron, no han cambiado. Y creo que esa capacidad de renovarnos que hemos tenido durante estos más de 14 años de matrimonio viene de ser fiel a esos principios y de poder comunicarlo. Nunca ha estado en tela de juicio si seguimos a Dios o no lo seguimos, si servimos en la iglesia o no servimos, si oramos o no oramos, si construimos nuestra fe o no la construimos. Eso nunca ha sido
un tema de conversación desde la primera vez. Porque como lo hablamos, quedó claro. Hay momentos donde uno le exige más espiritualidad al otro. Y yo le doy gracias a Dios porque mi esposa siempre me empuja a ser un hombre más consagrado, de mayor oración, de fe. Ella siempre está alimentando esa identidad, esa nueva naturaleza que Dios me dio. Y yo eso lo agradezco muchísimo. Y lo hacen nuestros hijos. Ella se ha ocupado de que en la casa todos sepamos lo que somos en el Señor. Pero eso fue en acuerdo. Es importante que tú puedas ser vulnerable con tu familia y expresarle cuánto te duele el hecho de que tus hijos o tus padres o tus hermanos o tu pareja no te acompañe en la fe. ¿Qué puedes decir? Para mí esto es realmente importante. No es un pasatiempo que yo tengo los domingos en la mañana, que voy a la iglesia porque me gusta para desestresarme, como el que va a una clase de deportes o qué sé yo, a ver una película en el cine. No venimos a eso, venimos a construir nuestra fe. Tú inviertes dinero para venir a la iglesia porque te tienes que transportar, porque te compras tu Biblia, porque compras allá en el café antes de llegar, valga la cuña, porque yo les voy a confesar algo, cuando voy a comprar ropa yo pienso, ay, esto me sirve como para el domingo, y estás invirtiendo en ti y en tus hábitos, en tu vida espiritual, inviertes tiempo que nadie te va a regresar. No es que, mira Señor, aquí te tengo la cuenta, he asistido 17 días con 14 horas a la iglesia, esa me la sumas, cuando me iba a morir, súmame 17 horas, porque esa la sé. Eso nadie te lo va a regresar, es tu tiempo y lo inviertes al venir aquí. Y es importante que tú puedas expresar, no con reclamos, a tu familia, lo importante que es para ti tu fe. Que puedas decirle, sabes que para mí mi fe es importante y quiero que lo valores, quiero que te des la oportunidad de conocer mi fe, de conocer al Dios en quien me invierto. Es importante para mí construir un hogar en Dios y que pasemos de ser un hogar a un hogar de Dios. Como decía el apóstol, mas tú, oh hombre de Dios, tú estás destinado a ser un hombre de Dios, una mujer de Dios, una familia de Dios. Ahí está nuestra plenitud. Pero para que eso ocurra, necesitamos un cambio de naturaleza. Tener una relación sólida con Dios, construir un testimonio firme de nuestras convicciones y de nuestros principios en el Señor. Tener ese cambio de naturaleza y poder comunicarlo, poder hablarlo abiertamente. Constantemente con nuestros hijos hablamos de que lo más importante para nosotros es el Señor, es Dios, es que ellos puedan crecer en un hogar donde vean a Dios, no solo donde escuchen de Dios, sino donde puedan verlo arreglando problemas, donde puedan verlo perfeccionando lo imperfecto, sanando lo enfermo, restaurando lo roto, donde puedan verlo en nuestras decisiones, donde puedan verlo en el trato que tenemos, donde puedan verlo en las palabras que proferimos. Ese es nuestro deseo. Tratamos de recibir el arca, como lo hizo Obed, de una manera honrosa y digna del Señor. Que el Señor pueda bendecir nuestra casa como lo hizo con Obed. Pero Obed, ¿sabes qué hizo? Él santificó a toda su casa para poder recibir el arca. Cuando tocaron su puerta y dijeron, aquí está la presencia de Dios, aquí está el arca de Dios,
Él dijo, un momento, necesito santificar mi casa. Pone a sus hijos en fila, porque él era un sacerdote. Obed era un sacerdote de la tribu de Leví. Santifica su casa, pone en orden todo lo que esté en desorden, como decía mi esposa, preparando un lugar. Cuando el corazón de todos está listo para recibir la presencia de Dios, entonces dice, bienvenido. Pero es que acaba de morir un hombre porque tocó el arca. Ese hombre no era yo, y esa familia no era una familia del Señor. El trato de Dios conmigo es diferente. Y tú puedes decir, es que yo tengo muchas decepciones en la iglesia. Me han pagado mal, no me atendieron, no me trataron como yo quería. No fueron los mejores mostrándome a Dios, no son una buena referencia. Escúchame, no todo el que viene a la iglesia decide ser un hombre o una mujer de Dios. Hoy muchos de nosotros debemos decidirlo, pero si tú lo decides, el trato de Dios contigo y con tu casa será el que Dios le dio a Obed y no el que le dio a Usa. Puedes estar donde está la presencia de Dios, puedes exponerte al arca, pero lo que hace la diferencia son las decisiones de tu corazón. Cuando Samuel vio a los hijos de Isaí, vio al primogénito, grande, fuerte, de hermoso aspecto, un líder, y dijo, este es el rey que el Señor levantaba en lugar de Saúl. Y Dios le dijo a Samuel, no, Samuel, ese no es. No te fijes en su apariencia, no te fijes en lo hermoso de su parecer, porque yo no veo lo que ve el hombre, yo miro el corazón. No te puedes regir por lo que el hombre dice de ti, porque el hombre no ve lo que Dios ve. Dios ve en ti algo distinto. Puede que incluso tu esposa o tu esposo o tus padres o tus hijos no vean lo que Dios ve. Y aunque seas la gente que más ames, no dejes que ellos marquen tu naturaleza, porque aunque los ames con toda tu vida, ellos no te crearon, ellos no te formaron, ellos no te dieron una identidad. También desarrollaron su cultura porque crecieron juntos, pero no definen lo que eres. El Señor dice, mi hijo eres tú y yo te engendré hoy. Ese es el que nos porta la identidad, el que nos define es Jesús. No importa lo que tu pasado diga, no importa, no eres lo que hiciste o lo que fuiste durante 40 o 15 o 20 o 50 años. No, el que está en Cristo, nueva criatura es. Pero los demás no lo ven, pero nueva criatura es. Punto. Amén. Todos queremos levantar un hogar en Dios, ¿cierto? Un hogar en Dios es el producto de un hombre o una mujer de Dios. Nada más. ¿Quieres un hogar en Dios? Sé tú el hombre de Dios. Sé tú la mujer de Dios. Yo fui el primero a mis 17 años en conocer a Jesús en mi familia. Nadie más lo conocía. Nadie más había ido a una iglesia o leído la Biblia. Y con toda mi falta de autoridad, siendo mantenido por mi mamá, aún así Dios me dio la victoria. No era la autoridad de la casa, no era el que mandaba, el que proveía para que se hiciera lo que yo digo. No lo era. Era un jovencito con muchísimas cosas que aprender. Pero Dios me levantó como la luz de mi casa cuando lo conocí. Y yo entendí que me había señalado para ser un hombre de Dios. La gente no lo entendía. Mi familia no lo entendía, mis amigos no lo entendían, ni yo lo entendía. Pero lo creía.
Y yo dije, yo soy un hombre de Dios. Me lo dije a mí mismo, yo soy un hombre de Dios. Eso es lo que soy. Así me voy a comportar, así voy a pensar, así voy a decidir, así voy a planificar, así voy a vivir. Hoy en día, la gente sí dice, después de 20 años, no, es un hombre de Dios. Porque la conducta, la manera de pensar, grita lo que llevas por dentro. Tus obras, tus resultados hablan de quién eres. Nuestra casa habla de quién somos. Así que si hay una clave para construir un hogar en Dios, es ser el hombre que Dios quiere que seas. Es ser la mujer que Dios quiere que seas. No importa la oposición. No importa cuántos te crean distinto. Hasta el profeta, el hombre que tenía la revelación, el hombre de Dios, Samuel, se equivocó creyendo que Abinadab era el rey. Y Dios le dijo, no te fijes en su apariencia. Eso no es lo que cuenta para mí. Cuenta lo que hay en el corazón. ¿Cuántos hoy deciden ser el hombre o la mujer que Dios quiere que seas? Eso va a ser eco en tu casa, en tu trabajo, en tus amigos, en tus proyectos. Va a ser inevitable que alumbres todo lo que está a tu alrededor. Tu esposo, tus hijos, tus padres, tus amigos, tus hermanos, todos serán marcados por tu nueva naturaleza. Amén. Ponte de pie y vamos a orar.